días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la asociación. Para los que no nos tengáis un poquito en el radar, como porque algunos no sois asociados nuestros o a lo mejor no venís de forma muy habitual con nosotros, somos CENIREA, la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería, patronal del sector. Eso significa que negociamos el convenio sectorial, 280.000 trabajadores que hay en España ahora mismo, y ahora mismo lo tenemos decaído y comenzar las negociaciones en diciembre. Comenzamos, tardaremos un añito, como suele ser habitual, hasta que volvamos a tener nuevo convenio para 4 años. Como empresas, estáis casi un centenar de empresas con nosotros. Eso significa que son 70.000 trabajadores y con un fuerte desarrollo internacional, puesto que exportáis el 70% de vuestros servicios fuera. Si nos decís un país del mundo en el que una empresa quisierais estar y conocer alguna empresa, pues seguro que alguna de nuestras empresas está allí, tiene una filial o ha tenido un trabajo. Vamos a comenzar hoy con la jornada, que es una jornada sobre la aplicación de modelos digitales a la digitalización de infraestructuras eléctricas. Es un área muy innovadora. Sí que es cierto, porque antes preguntamos un poco en el sector y demás, y no sé, pero pues sí, es un área muy innovadora y la verdad con un gran potencial de desarrollo y de ayuda al trabajo directo. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre esta cuestión y contaremos con 3 ponentes de excepción que tenemos aquí, que es Manuel Caramiñana, perdón, tengo un apellido A. También tendremos a Taco, que nos hablará, y James. Y yo. Pues, comunicaciones. En la parte comercial y de ventas, y ha liderado la expansión en diferentes países de Latinoamérica. Por otra parte, tenemos, luego nos hablará también un poquito Taco, que tiene una amplia experiencia en el sector de la energía y las infraestructuras, ya que trabaja con empresas globales de servicios profesionales como Pricewaterhouse y con bufetes internacionales de abogados, pues como puede ser Herbert. Y luego también contaremos con James, que es australiano, que reside actualmente en Londres, donde está la matriz de la empresa, de Neara, y es una de las piezas clave del equipo de Neara dentro de Europa, y gestiona varias cuentas tanto en Reino Unido como en otras islas. Pues sin más, vamos a dar comienzo a la jornada. Todavía nos sigue llegando gente, y tenemos gente también al otro lado. Vamos a dar comienzo a la jornada y recordaros que al final de las 3 ponencias que nos van a hacer, tendremos un tiempo de coloquio en el cual les podréis preguntar todas aquellas dudas, cuestiones y de forma individual, luego en el café, para lo que necesitéis os atenderán. Pues sin más, comenzamos. Sí. Vale. ¿Puedo compartir una presentación? ¿No? Sí. Bueno, gracias a todos, gracias a Araceli y Alberto y a Tecniveria por habernos ayudado a organizar este evento. Gracias a todos por haber venido y por haber sido valientes y meteros en el centro de Madrid a las 9. Y enhorabuena si habéis aparcado también, porque la zona no es fácil. La idea para hoy, aunque ha explicado un poco Araceli la sesión, yo haré una pequeña introducción sobre el contexto y los principales desafíos que desde nuestro punto de vista se enfrentan hoy en día dentro del segmento de la energía eléctrica y las infraestructuras. Hemos intentado enfocar la sesión un poco más práctica, entonces no os voy a aburrir mucho con slides. Después de mi presentación, si tenéis alguna duda, pues Taco puede responder alguna, yo también podré responder otra. Y James nos ayudará un poco con una revisión de la plataforma sobre casos de uso reales que tenemos con clientes. Aunque desde Neara podemos atacar diferentes casos de uso, como veremos después, nos vamos a enfocar principalmente en 3 hoy. Sería resistencia de la red, un poco frente a eventos de clima extremo. La parte de diseño, construcción, maximización de la capacidad de las líneas o rutas óptimas. Y la idea sería también ver un poco
de la parte de cómo se comportan esos activos frente a esos climas extremos que hemos visto, ¿vale? Voy a empezar con un slide que tiene una frase que me gusta bastante. Yo soy relativamente nuevo en el sector de la energía eléctrica, pero creo que esto define bastante bien a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y al contexto que hay hoy en día. Vamos a necesitar más de la red en los próximos 10 años que en los últimos 50. Creo que es buena porque no solo rápidamente se nos viene a todos a la cabeza la demanda, ¿no? Vamos a pedir muchísima más energía en los próximos 10 años. Ahí añadiría no un más, sino un muchísimo más en los próximos 10 años que en los últimos 50. El aumento de la demanda está ahí, no es lineal, es exponencial totalmente. Viene influenciado principalmente no solo por un aumento de la demanda de la energía en sí, con por ejemplo, los centros de datos, ¿no? Estuvimos en octubre, estuve con Taco en el LIT, en Milán, los puntos calientes que contexto ambiental al que nos enfrentamos. Evidentemente, si hay cambio climático o no, ahí no entro, pero como veremos en el siguiente slide, pues es uno de los puntos que creo que es clave para los operadores, transmisores, distribuidores de la energía eléctrica, ¿vale? Que es los eventos de clima extremo. En este contexto, Neara es una empresa australiana, tenemos unos 10 años, aproximadamente 10-12 años de antigüedad y recorrido en el mercado, y como comentaba, pues nuestro objetivo es ayudaros a enfrentar la problemática que hoy se asocia al segmento eléctrico. Yo vengo del segmento telco, creo que este tuvo un boom hace 20 o 30 años y para mí estoy viendo exactamente lo mismo hoy en día con el segmento eléctrico. En vuestro caso, pues creo que estas 4 variables es lo que marcan los pasos a día de hoy, lo que va a marcar el contexto en los próximos años. El clima extremo, pues desafortunadamente tenemos un claro ejemplo reciente aquí en España, ¿no? Es la Dana de Valencia, que además de los daños personales, económicos, etcétera, pues tuvo un claro impacto en lo que es el servicio y las infraestructuras de la energía eléctrica en el país, ¿no? Y en esa región. La transición energética es otro punto clave. Como comentaba antes, la demanda tiene un aumento brutal debido a la llegada de nuevas fuentes, como por ejemplo pues, los centros de datos o cada vez más dispositivos conectados, pero también hay un componente, digamos, en el tema de la transición energética empujado por gobiernos, empresas y los propios usuarios finales, ¿no? La energía eléctrica está llamada a ser el gran elemento para transmitir toda esa energía. La reducción de los combustibles fósiles está ahí y cada vez es más evidente. Y por lo tanto, esa transición energética va a tener un claro impacto también en ese aumento de la demanda. Y por último, pues acompañando a estas 2 problemáticas, pues llegan nuevas regulaciones, nuevas obligaciones, nuevos elementos de seguridad, ¿no? Nada tiene que ver la legislación que hay ahora mismo en los próximos 10 años en Europa frente al sector eléctrico con la legislación que había hace 50, ¿no? Que es totalmente diferente. Con este contexto y esta problemática, pues Neara nace como una solución. Hay otras plataformas, en nuestro caso es una solución que trabajamos con la digitalización de las redes a gran escala. Os explicaré después un poco más qué significa esto de a gran escala. Trabajamos con la parte del modelado de ingeniería y de la parte mecánica también durante el levantamiento de modelo. Eso os explicaré un poco más después. Y digamos que el objetivo principal, por resumir mucho, es ahorraros OPEX, pero también CAPEX, ¿vale? El ahorro de recursos, el ahorro de tiempo, la optimización de las visitas a campo van a ser claves en ese ahorro. Este slide no he conseguido quitar la parte en inglés, es de unos compañeros míos, pero me gusta bastante porque creo que refleja un cambio de posición, ¿no? Por parte no solo de las transmisoras, generadoras o distribuidoras, sino también de las propias empresas que dais soporte a esas utilities. Hay un cambio desde una posición, digamos, reactiva a una posición mucho más proactiva. La posición reactiva, pues, hace 20 años o incluso actualmente en muchas utilities o países, seguimos viendo, pues, ¿cómo refuerzo mi red? Pues en el momento que hay un desastre, una vez que ha sucedido el desastre, voy a los puntos donde he tenido ese impacto y lo mejoro y refuerzo, ¿no? Pues eso es una posición claramente reactiva. O KPIs del comportamiento de la red se tenían un poco más como siguiendo esos KPIs en lugar de marcarlos, ¿vale?
hoy en día, con tecnologías como Neara, os empujamos a esta nueva gobernanza, os invitamos a ir a esa gobernanza de forma proactiva, en la que el impacto de un evento climático, por ejemplo, no lo tenéis por qué solucionar una vez sucedido. Se puede prever, se puede predecir. Veremos cómo con inteligencia artificial, machine learning y soluciones como la nuestra, pues os damos esas herramientas. Otro tipo de posición respecto a los KPIs, pues en lugar de marcar cuánta es la capacidad que está atravesando las líneas, ¿por qué no marcar la máxima capacidad que podéis meter en las líneas? No solo teóricamente en el papel, que eso siempre se ha hecho, sino en la realidad, ¿no? Y de ahí un poco ese paso de la parte reactiva a esa parte proactiva. Sigo un poco con Neara y explicaros un poco cómo funciona nuestra solución. Tenemos una plataforma SaaS, está basada en la nube, trabajamos con cualquier proveedor de nubes, tenemos normalmente con Amazon, podemos trabajar con Azure, no hay problema. Levantamos estos modelos digitales basados en inteligencia artificial, con algoritmos propios de Neara, y me gustaría resaltar en este slide que no lo hacemos de una forma común, por así decirlo. Durante el levantamiento del modelo, en nuestro caso, incorporamos todo el modelaje de la parte de ingeniería y mecánica, como dije anteriormente, y esto va a ser clave de cara a los casos de uso que podemos atacar. Normalmente plataformas como la nuestra, pues te ayudan en el control de la vegetación, te ayudan en una clasificación LiDAR, pero en nuestro caso vamos un paso más allá y os proponemos pues ayudaros a calcular cuellos de botella dentro de las líneas, a que simulemos una situación como la DANA en un determinado territorio de España o en todo el mercado español, y os marquemos los postes que creemos tienen riesgo de caída, que marquemos el día más caluroso de los últimos 20 años en Córdoba y os ayudemos a preparar la red para que la deformación de los conductores, etcétera, no acabe produciendo un daño ambiental y daño al propio servicio del cliente final. Comentaba antes a gran escala, como veréis, no trabajamos con redes de 100 kilómetros o 1000, podemos hacerlo, pero nuestras simulaciones y el modelado y todo el levantamiento del modelo lo podemos hacer para grandes redes. Trabajamos en Australia o en Estados Unidos con redes de más de 150.000, 180.000 kilómetros. ¿Vale? Veremos que esas simulaciones las podemos rodar no solo en un tramo de la red, sino en toda la red. Continúo un poco con Neara. Como decía Araceli, somos innovadores, sí. De hecho, en algunos es un hándicap para mí, porque muchas empresas me intentan meter en el programa de innovación, que encantados también de participar en un programa de innovación, pero nuestra solución es madura, suficiente y está desplegada en los 5 continentes, bueno, en África, ¿no? En 4 continentes, y tenemos ya grandes empresas de servicios públicos o grandes empresas de ingeniería que confían en nuestra plataforma. Os he puesto un poco clientes, algunos habréis visto algún slide de este, va creciendo, pero os he puesto algo. Bueno, en Australia trabajamos con el 95% de las utilities, pero también trabajamos en Nueva Zelanda, tenemos algunos proyectos en Japón. En Europa tenemos oficina en Londres y desde que estamos allí hace 3, 4 años, pues ya trabajamos con gran parte de los clientes del Reino Unido, incluido, pues aquí os sonará el logo de Iberdrola con Scottish Power en Escocia. Y desde hace, pues, relativamente poco hemos iniciado una expansión al resto de Europa, ¿no? Ya tenemos clientes como TenneT, que os sonará bastante, que trabaja en Holanda y en Alemania, con una red de transmisión grande. Y EGNO lo he puesto porque para mí el contexto de EGNO es muy similar al español, ¿no? Aparte de que la comida es parecida con los griegos y nos llevamos bien con ellos, a fútbol son peores que nosotros. Pero creo que la orografía del país es muy similar. No es alta montaña, pero es un terreno con mucho relieve. La vegetación es muy similar y el problema endémico, desafortunadamente, de los incendios, pues lo sufren igual que nosotros y podría decir que Portugal o Turquía es lo mismo, ¿no? En las Américas trabajamos en Estados Unidos, tenemos un mercado grande, allí tenemos una oficina también grande con un equipo de despliegue propio. Ese equipo puede dar soporte a Latinoamérica. De hecho, por ejemplo, la semana que viene estoy con ellos en Guatemala, que vamos a empezar un proyecto allí. Y tenemos ya algún primer proyecto en Centroamérica, ¿no? En Colombia, por ejemplo, con el Grupo Enlaza y el Grupo de Energía de Bogotá. También estamos en Perú, estamos iniciando algunas actividades, en Brasil, en Chile, etcétera. Y os he puesto, por ejemplo, también un par de logos. Southern California Edison, os vendrá a la mente rápidamente incendios. Trabajamos con ellos, no solo para la predicción, sino también para el control, no solo basado en distancias, sino, como veréis, trabajamos con identificación de especies, etcétera, para hacer ese control de incendio mucho más fino.
Y por último os he puesto un par de logos de empresas de ingeniería, porque no solo trabajamos con las utilities, podemos trabajar con consultoras. De hecho, ayer estábamos con Insight, que hemos tenido algunas sesiones en las que vemos posibles colaboraciones, o también en propias empresas de ingeniería que contratan nuestros servicios para dar servicios a esas utilities, ¿vale? El año que viene espero poder tener 2 o 3 logos aquí de ustedes, espero que alguno, sería un placer. Por último, antes de ir sobre los casos de uso, me gustaría explicaros un poco cómo funciona la plataforma a alto nivel. Durante un proyecto típico, pues la primera parte es un kick-off, nos reunimos con muchos departamentos de la empresa. La idea es coger todos los datos posibles de vuestra red. Podemos trabajar con el GIS, ¿no? Es algo que soléis tener todos. Algo que me ha sorprendido, que soy nuevo en el sector, es que en muchos casos la localización, por ejemplo, el GIS no es la correcta. Esto es una de las cosas que durante el levantamiento corregimos, por ejemplo. LiDAR para mí lo he identificado como un punto clave, al menos para un primer levantamiento y sobre todo en algunos casos de uso donde la medición de distancias es importante, ¿no? Por ejemplo, el control de vegetación, pues LiDAR para mí es un punto clave. ¿Podemos hacerlo sin LiDAR? Sí, pero si se puede hacer con LiDAR los resultados serán mucho más precisos. Hoy en día hay otras tecnologías como las imágenes satelitales, pero realmente para llegar al punto de precisión que te puede dar el LiDAR, el coste se hace inviable. Tal vez en 10, 15 años las imágenes satelitales se conviertan en un elemento clave también a la hora de esa precisión, pero hoy en día, para mí, el LiDAR creo que es fundamental cuando se quieren trabajar con precisión de centímetros. Podemos trabajar con otras muchas fuentes, trabajamos con sensores de estaciones meteorológicas, por ejemplo, para proveer datos en directo de live rating. Podemos trabajar con sensores de Power Modeling, que de hecho era lo que estábamos viendo con Insight ayer, allí en Alcobendas. Podemos trabajar con temas, especificaciones de ingeniería, imágenes, procesamiento de imágenes. El tema de ingeniería es importante para hacer ese modelado de la parte mecánica de los activos, ¿vale? Como veréis. Es algo que soléis tener todas las distribuidoras y transmisoras, básicamente son las características técnicas de ingeniería de los postes, conductores, etcétera, que pueden ir desde el peso o el tamaño hasta el coeficiente de expansión o el coeficiente de ruptura, ¿vale? Una vez tenemos todos los datos, a través de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, por eso comentaba que estas 2 piezas van a ser clave, levantamos este modelo, lo hacemos de una forma bastante rápida. Por ejemplo, a la hora de clasificar el LiDAR, pues podemos clasificar 3.000, 4.000 kilómetros de línea en 24, 48 horas, dependiendo de la calidad de los datos. Otras soluciones pues tardan 4 o 6 semanas, soluciones más tradicionales. Una vez que tenemos el modelo levantado, pues podemos atacar plenitud de casos de usos, ¿no? La idea es que el uso de nuestra plataforma unifique diferentes problemáticas y obtenga herramientas para resolver esas diferentes problemáticas, pero en el caso de que solo queráis trabajar con nosotros en un determinado caso de uso, porque cubrís todos los demás, pues tampoco hay problema. Estos casos de uso pueden ser muy simples, como comentaba antes, corregir el GIS o clasificar los datos LiDAR, y podemos ir a otros mucho más complejos, como voy a simular el peor día de verano, con todo media España con el aire acondicionado encendido y con una tormenta de verano por la tarde y ver cómo los conductores se van a comportar y qué impacto tiene esto en mis postes, por ejemplo. O otros casos más complejos de necesito hacer una línea entre Córdoba y Linares que atraviese parte de serranía y quiero estudiar 8 rutas óptimas que mi equipo de diseño dice que hay posibles. Con una solución tipo PNSK, pues vas a tardar 4 o 6 meses en estudiar estas 8 rutas. Con nuestra solución, pues a lo mejor se puede hacer en 3 o 4 semanas, ¿vale? Esa comparativa. No me paro mucho más en los casos de uso. Aquí lo resume bastante bien, ¿vale? Un poco desde más simples a más complejos. Los 5 pilares, pues, si nos vamos un poco a lo que es el tratamiento puro de los datos, pues la clasificación LiDAR, la vectorización y organización de la información de campo, ¿vale? La podemos sincronizar con cada asset de la red. El propio levantamiento del modelo o diseñar una red a partir de un modelo que no tiene nada, ¿vale? Permitimos herramientas de diseño, he mencionado antes PNSCAD, tanto en la parte de distribución como en la parte de transmisión. Podemos corregir el tema del GIS, podemos unificar todos los datos en GIS, en LiDAR, los de ingeniería, más informaciones de campo de los equipos de campo. Y por último, esta parte pues, es un poco más compleja, es gracias a esta parte de ingeniería que os comentaba antes, y realmente podemos hacer pues, casi todo tipo de simulaciones. Podemos simular desde nieve acumulada en el conductor y cuánto pesa,
que no es una gran problemática en España, salvo en la Filomena puntualmente, hasta podemos simular viento en todas las direcciones, como después nos va a mostrar James, que lo hacemos con Scottish Power, para no solo marcar el riesgo de ruptura de postes, sino desde dónde viene el peor viento y dónde voy a tener que decirle a mi equipo de campo que coloque un tensor, por ejemplo, ¿vale? Para evitar esa ruptura. Y por último, pues esta parte de adopción de energías renovables, hemos tenido algunos proyectos ya, algunos en Australia, que ahora veremos, donde hemos ayudado a la utility a acelerar la conexión de plantas de energías renovables. A veces para conectar estas grandes plantas se necesita una inversión brutal en la parte de la red, desde cambio de conductores para que admitan más capacidad hasta la altura de las torres, hasta el diseño de nuevas líneas. Y en nuestro caso nos enfocamos en, considerando toda una condición ambiental, determinar a lo mejor, por ejemplo, en unas condiciones más estáticas, la capacidad, la temperatura máxima de la línea que ustedes pueden llevar, cumpliendo todavía las distancias y garantizando que esa temperatura está siempre por debajo de la temperatura máxima autorizada por especificaciones técnicas del conductor, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda por ahora sobre cómo se levanta el modelo y los casos. Si no, después podemos tener una discusión un poco más abierta, si tienen alguna duda o comentario. Ahora me gustaría explicaros un poco más a fondo los 3 casos que vamos a ver hoy en práctica, ¿vale? El primero sería, pues, análisis de salud, fiabilidad, y también resistencia a intemperie o resistencia a eventos extremos. Perdonad. Uno de los casos importantes o que veo con mayor potencial en el mercado español, en el mercado portugués o en el mercado de Latinoamérica, que es la región que yo llevo, es el análisis de salud y fiabilidad de la red, basado un poco en cómo interacciona con el ambiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos hemos enfocado un poco en la vegetación, podemos hacerlo frente a vías de tren, frente a otras líneas de telecomunicaciones, etcétera. Podemos medir distancias de forma muy precisa, podemos simular condiciones climáticas que van a hacer que esas distancias muden. Eso es un error común, por ejemplo, en el control de vegetación. Yo controlo mi vegetación con el cable viendo el técnico, pero el técnico no predice que el cable se puede mover hasta 1,5 metros en aquella dirección, en el caso de que haya viento y en el caso de que haya una temperatura que haya hecho que el conductor se deforme, ¿no? Incorporamos algoritmos un poco más complejos. Por ejemplo, este lo he incluido porque me gusta mucho. Cuando yo llegué a Negara, ha sido uno de los que más me ha gustado. Es un algoritmo que es aplicable en zonas de bosque, no tanto en zonas de pasto o de agricultura. Es un algoritmo que a través de identificación de área de árboles y altura conseguimos determinar qué árboles caerían sobre la catenaria, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo podéis utilizar desde para hacer un control selectivo hasta justificar por qué habéis cortado esos árboles en una área protegida, por ejemplo, ¿vale? Paso un poco al siguiente. Sobre la resistencia de la intemperie y refuerzo de la red. Las inundaciones es un punto importante, lo he resaltado por el tema de Valencia, por ejemplo. Podemos ayudaros no solo a prevenir, es decir, pues importamos mapas de inundaciones, importamos datos de viento, etcétera, y os podemos marcar de toda la red qué postes creemos que va a tener un riesgo de caída para que los reviséis, los reemplacéis, ¿vale? Podemos trabajar con sensores en directo. Esto, por ejemplo, lo hacemos con un par de clientes. En Estados Unidos es muy útil. De forma que si tras el evento, por ejemplo, tenemos información de estos sensores o hacen capturas LiDAR, que a veces los hacen los propios gobiernos después de un evento de este tipo y tenemos acceso a esos datos, levantamos el modelo de forma rápida, en menos de 24 horas, y os ayudamos a restablecer el servicio, indicando, pues si queréis meter tanta carga aquí, la temperatura va a ser tanta, el conductor va a quedar a tantos centímetros del agua. Y ahí es vuestra, obviamente, decisión de, pues, restablezco el servicio o no, porque es una distancia arriesgada, ¿no? Y os ayudamos a restablecer el servicio en tiempo récord. Eso lo hacemos bastante en Estados Unidos, a través de relación directa con utilities o a través de empresas de ingeniería que prestan servicios. Creo que antes he puesto el logo de Centel Energy Point, que es una de las empresas que hace esto con nosotros, ¿vale? El siguiente, este es el caso real que nos vamos a centrar hoy sobre el análisis, ¿vale? Trabajamos con Scottish Power, que es Iberdrola, Spain, que lo conocéis todos de sobra. Ellos tuvieron una situación en términos de daños personales, pero sí que fue en términos de daños de red, similar al tema de Valencia. En 2021 tuvieron una tormenta que no solo trajo inundaciones, trajo vientos de direcciones
extrañas, que su red no estaba preparada, tiró gran parte de la red de distribución. Esto conllevó a la interrupción del servicio en millones de clientes durante varios días y a consecuentes multas, ¿no? Desde entonces les ayudamos haciendo un análisis estático y dinámico de fiabilidad de la red, ¿vale? Esto lo mostrará Jay, pero básicamente tenemos en cuenta desde mapas de clima, zonas de inundación y informaciones de los equipos de campo. Una información del equipo de campo puede ser poste deteriorado, poste roto, poste rajado, poste viejo, hasta simulaciones de viento en todas las direcciones para determinar, pues con los coeficientes de ruptura, etcétera, el riesgo de caída de ese poste. Es un trabajo que se hace conjunto con los equipos de ingeniería de Neara y de la Utility, ¿vale? El siguiente caso de uso un poco en torno a este fortalecimiento de la red es EDNO. Lo he resaltado, aunque no veremos hoy, por el tema de la vegetación y el riesgo de incendios, ¿vale? EDNOs tienen 240.000 kilómetros de línea. Yo me he sorprendido porque en algunos casos parece Guatemala, Colombia, porque parece una selva, y les estamos ayudando a hacer un control selectivo de la tarea de campo. En este caso ellos han incorporado un módulo nuestro que os permite marcar zonas, asignar a equipos de campo esos controles de vegetación. Los equipos de campo pueden acceder con un tablet en campo, acceder a mapas, acceder a visualizaciones, a reports, realizar la tarea, submitirla, es decir, controlo la vegetación, hago una foto antes, hago una foto después, ¿vale? Y después auditarla. El propio manager que ha asignado esa tarea al equipo de campo va a poder entrar, ver cómo era la foto antes, después, ver cómo era la imagen del modelo o el LiDAR y decir, pues, ok, la tarea está bien hecha o no, por favor, tenéis que volver y limpiar bien el corredor, por ejemplo. Ese módulo lo podemos integrar con módulos de control de tarea que ustedes tengan, que obviamente entendemos que en algunos casos tienen el suyo propio. En the Eivor Energy lo puse, no me voy a parar mucho, pero básicamente aquí trabajamos con ellos en la parte de sensores de cargados en nuestra plataforma y vamos controlando los niveles de agua y las distancias a de la red y la maximización. Lo he juntado porque esa maximización de la capacidad la podemos hacer una vez la línea ya existe, ¿vale? Tengo la problemática, quiero conectar una planta de energía solar y esta es mi red. Manuel, dime dónde tenemos los cuellos de botella para esta capacidad que quiero meter. Trabajemos con condiciones estáticas y estas temperaturas y este clima, o no, Manuel, tengo mis propios sensores desplegados y quiero que también interpretes el Power Modeling, que era una de las cosas que también hablábamos con Insight ayer, por ejemplo. Tenemos un piloto con Siemens, en el que hacemos esto también importando los datos vía SCADA, ¿vale? Y la otra parte sería, pues, voy a construir una nueva parte de la red y uno de los elementos que quiero saber también es ese tema de la capacidad, ¿no? Maximizar la capacidad reduciendo al máximo el coste, ¿vale? James nos va a mostrar una parte pequeña de un proyecto real, es confidencial, por eso vamos a mostrárselo un poquito, de lo que sería optimización de rutas, ¿vale? En el que podemos diseñar fácilmente 6-7 rutas, en este caso son 2 o 3, creo que es la que tenemos habilitadas, y se comparan rápidamente, pues la ruta 1, cuántas torres tengo, cuánto me va a costar, considerando los metros de cable, cuánto relieve tengo que enfrentar, cuántos tipos de torre de cada caso tengo, y comparar esas diferentes rutas, ¿no? Eso puede servir de cara a responder un posible concurso RFP para ganar alguna licitación de construcción de una línea. Eso lo utilizan algunas empresas de ingeniería, por ejemplo, en Asia, para ganar concursos de allí y después ejecutar la obra. O bien, por ejemplo, lo podéis hacer porque la propia utility va a hacer un nuevo tramo de la red y quiere conocer, pues, diferentes causísticas, ¿no? Desde si atravesamos zonas prohibidas o protegidas de reserva ambiental, o porque, por ejemplo, quiero maximizar al máximo el número de torres porque es una zona donde el gobierno me indica que tengo que construir lo mínimo posible, ¿vale? Por último, aquí os muestro, por ejemplo, el ejemplo de Essential Energy. Essential Energy es una utility grande australiana. Aquí era justo el caso de quieren conectar una planta de energía renovable, la inversión que se les viene es brutal, el tiempo también es largo y trabajando con nosotros hemos ayudado a determinar específicos puntos, específicos líneas donde existe un cuello de botella
y donde se pueden tomar esas medidas. Pues subo las torres para que la deformación del cable, al meterle más capacidad, la línea no toque la vegetación, o cambio el tipo de conductor solo aquí porque es justo donde voy a superar la temperatura máxima, ¿vale? Y por último, este último caso también lo he puesto, este es de diseño. En este caso, por ejemplo, teníamos una utility que necesitaba cuanto antes realizar una extensión de la red, creo que eran, aquí lo pone, sí, 350 kilómetros, era una red de 500 kilovolts, ¿vale? Y como veréis, y os mostraré bien, la parte de diseño y de planeamiento se puede hacer de forma muy rápida desde nuestra plataforma. Podemos reemplazar, por ejemplo, PLSCAD. En el caso de transmisión no entramos, podemos hacerlo, pero normalmente no lo hacemos en lo que sería el diseño interno de la torre. Creemos que no añadimos valor en eso, hay multitud desde PLS Tower a otras soluciones. Lo que sí podemos es importar esos datos. Si ustedes tienen sus 6 tipos de torres que ya las tienen diseñadas, las podemos importar en nuestra plataforma y permitirles planear o definir las rutas considerando estas torres, ¿vale? En principio, nada más por mi parte. No sé si os he aburrido mucho. Mi contacto creo que lo tenéis casi todos. Estamos creciendo no solo en Latinoamérica, también aquí en España y Portugal. Espero que la próxima vez lo podamos hacer en nuestras oficinas. Invitaremos a Pendiveria y podamos incluir alguno de vuestros logos en la presentación, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, Taco habla español, puede responder, yo también puedo responder las dudas, ¿vale? Será un placer y si no, pues después tomando un café, la idea pues es que no solo habléis con nosotros, habléis entre vosotros. Entiendo que algunos podéis veros como competidores, colaboradores, pero la idea aquí es pues compartir ideas, compartir inquietudes y creo que de todo se puede sacar algo positivo. Vamos a compartir esta presentación. Sí, podemos compartirla si quisierais. Sí. De hecho, si queréis, yo os la paso y ustedes se la mandan a todos los que han asistido y a quien no ha podido asistir también. Si queréis, James va a hacer la demostración en inglés. Cualquier duda, por favor, levantad. Taco o yo traducimos sin problema. ¿Vale? James habla un poquito de español, dice cerveza, jamón y... Lo relevante. Su número de teléfono, por favor. Me lleva al hotel. Pero es muy bueno con la plataforma. Os pido disculpas a los que habéis visto mi manejo. Veréis que dista mucho del manejo de James. Es un crack con la plataforma y cualquier sesión que queráis planear en los próximos días, semanas o meses, será un placer hacer una sesión dedicada con alguno de ustedes para un caso determinado que hayamos visto hoy o que no hayamos cubierto hoy, ¿vale? ¿Ok? Si queréis dejo a... Sí, una pregunta acerca del modelo. Sí. Tengo dos dudas. La Sí. primera es, todo lo veo muy enfocado a redes de transmisión, de transporte, ¿vale? Entonces, si podrías ampliar un poco en cuanto a la aplicación en redes de distribución. Y lo otro es, todo parte del hecho de que tienes un número inconmensurable de datos con los cuales alimentas el modelo. Es un modelo basado en datos que les das de entrada y una fase intermedia de inteligencia artificial y procesamiento de todos estos datos, ¿no? Pero el tema es, vale, esto yo he pasado por allí. Cuando vienes a España o cualquier país del primer mundo, estás en el nirvana de los datos, ¿vale? Pero la realidad es que cuando trabajas en África, en Asia Central, en Asia, en algunas partes de Latinoamérica, que Latinoamérica también es muy parecido, ni siquiera saben qué líneas tienen. O hay pocos datos. O hay pocos datos. Entonces, ¿el modelo maneja de algún modo esa incertidumbre en cuanto a la falta de datos? Sí. ¿O la inteligencia, los algoritmos de inteligencia solo se basan en explotar los datos que tenéis, pero no tienen forma de cubrir los gaps? Vale. Pero son dos aspectos, ¿no? Sí. El primero, hemos enfocado un poco en transmisión por la audiencia que preveíamos que podríamos tener. De nuestro lado, de hecho, yo diría que el 80% de las líneas que tenemos modeladas, hoy en día creo que ya tenemos 2,1 o 2,2 millones de kilómetros de línea, el 80% es distribución. Y, por ejemplo, cuando hablaba antes de reemplazar el PLSCAD, en distribución lo hacemos completamente y añadimos más herramientas. Entonces,
a lo mejor ha sido mea culpa no haber mencionado este punto en la presentación, pero digamos que si tenemos un músculo fuerte, sería resaltar en distribución. También hacemos cosas de transmisión, pero por ejemplo James os puede mostrar, la demo de SPN es totalmente de Scottish Power, es en distribución, ¿vale? Entonces, por eso no hay problema, podríamos trabajar en ambos. Sobre la pregunta de los datos. Mientras más datos mejor, sí, obviamente. ¿Es obligatorio todos los datos? No. Entendemos perfectamente una problemática, por ejemplo, sobre el LiDAR en Sudamérica, ¿vale? Yo estoy hablando con ellos a diario y entiendo esta problemática por costes, por distancias a cubrir, etcétera. ¿Podemos suplir la parte de datos? Sí. De hecho, por ejemplo, el modelo de, creo, ¿no? Otaco, en el modelo de optimización que vamos a ver, en el caso, los datos que teníamos eran puramente topográficos del terreno, ¿vale? No tenemos datos LiDAR. Los datos LiDAR han llegado en una segunda fase y ellos lo han hecho en una zona específica de vegetación que querían controlar, ¿vale? Entonces, podemos trabajar sin algunas fuentes de datos, sin ningún dato y a ciegas es difícil, obviamente, pero, por ejemplo, el tema del LiDAR también lo podemos suplir, pues entendemos, y algunos de los aquí presentes me han levantado esa problemática, no quiero hacer LiDAR todos los años, me cuesta una pasta. Tenemos algoritmos de predicción de crecimiento de la vegetación que podemos trabajar con ustedes para evitar eso, ¿no? Entonces ahí la inteligencia artificial sí que está supliendo esos datos. Nosotros aplicamos, por ejemplo, desde el reconocimiento de especies y aplicar algoritmos individuales de tasa de crecimiento a cada árbol, ¿vale? Hasta podemos incorporar tipos de suelos. También os aclaro, hay una serie de datos que no tienen por qué venir de ustedes. NEAR también se encarga de buscarlos, ¿no? Nosotros somos expertos en conocer ese tipo de datos. ¿Dónde podemos encontrar mapas de tipos de suelo, de finca privada o finca pública? Que también los podemos cargar, por ejemplo, a la hora de cortar la vegetación, el equipo de campo en el tablet podría identificar, voy a cortar aquí, pero es una finca privada, así que le pido a mi manager el permiso que me tiene que dar el ayuntamiento tal, ¿vale? Entonces, sí podemos suplir gran parte de los datos, obviamente sin datos es imposible, y recomendamos algunos. El LiDAR te lo voy a recomendar con la vegetación y al menos al inicio, después podemos trabajar. Sí. I'll add one point actually. So if there's no data, like for example, from a traditional GIS, we can actually use the LiDAR to extract information on the assets and their exact location without having to match that with the GIS. So one of our clients had known that Manu referred earlier in Greece, they do not have a GIS. They're actually implementing it as we currently are doing that with them. And what we're allowing to do is actually using the LiDAR to accelerate the rollout and development of the GIS rather than sending people out into the field, because we're extracting information from the GIS on where the location of the asset and the type of asset as well. And that could be accompanied by imagery, for example. We'll always need some level of data, right? But if there's no GIS, we can actually help them to capture LiDAR or extracting information like that. Si tenéis cualquier otra duda, no hay, ¿sí? ¿Cómo llegáis a ese modelo? La simulación y demás, entiendo que ha de hacerse teniendo unos elementos geométricos de la línea. ¿Cómo llegáis a tener esos elementos? Sí, como no sé si viste este slide, porque creo que llegaste justo, o te lo vuelvo un momento, pero te lo explico. Aquí, de hecho, Germán preguntaba por esto, ¿no? Todos estos datos tenemos... a este modelo llegamos, trabajamos con vosotros con diferentes fuentes de datos, lo que tengáis, explotamos al máximo, obviamente. Nos sentamos con diferentes equipos vuestros, un poco no solo para ver los datos, sino también qué queréis. ¿Queréis controlar la vegetación con un nivel y todo lo que esté a 3 metros? ¿O queréis hacer 6 niveles con colores y diferentes dependiendo de la especie o el tipo de... ¿Vale? Todo esto, ¿cómo creamos el modelo? Pues todos los datos, digamos, los procesamos, los limpiamos y cruzamos utilizando diferentes algoritmos propiedad nuestra, ¿vale? Sí. ¿Cómo se genera ese elemento que luego tú vas a parametrizar o del cual vas a tener la posibilidad de estudiar cómo introducirla? Vale. Nuestros algoritmos nos van a decir dónde hay un conductor, porque hay un poste, pero poste y qué
conductora y en cada caso. Entonces, a partir de ahí, construimos ese modelo fidedigno. Obviamente, si no solo se hacen los algoritmos, le damos a un botón y nos vamos, hay un proceso de chequeo y control y hay un proceso también de alineamiento con el cliente, ¿no? Pero básicamente el cruce con las librerías, por ejemplo, que creamos a base de la parte de ingeniería o la parte de los datos que tengáis, tipos de postes, tipos de conductores, eso es algo que casi todas las utilities tienen. Algunas tienen más, otras tienen menos. Por ejemplo, el proyecto de Australia tiene una librería que no se acaba nunca y la de Guatemala, que voy la semana que viene, pues eran 6 tipos de poste, 3 de cemento, 3 de un poco más. Pero digamos que es cruzando esos análisis, acabamos dando propuestas de qué hay en cada sitio, ¿vale? Sí, claro. Ahí el tema es que ese paso exacto entre lo que es una base de datos de activos, inclusive con su localización GPS muy completita, todavía dista muchísimo de un modelo eléctrico. Porque claro, cuando hemos trabajado con ese tema, viene que de aquí a aquí hay un doble circuito y hay un poste y hay un transformador. Ese transformador está colgado al primer circuito o al segundo. Vale. Y en la fase A, en la fase B es trifásico. Y después todo este detalle de lo que es el modelo eléctrico de la conectividad y todo eso es muy complicado para que después no digas mentiras tu modelo, porque el modelo va a decir lo que tú le digas. Y entonces haces asunciones, ¿no? Entonces, no, pues suponemos que cada 3 postes se van turnando los transformadores y tal. Pues sí, para un ejercicio de un universitario que te da un resultado me parece muy bien. Pero con una utility que tiene que prestar el servicio real, pues ya es mentira, ¿no? We actually extract a lot of information on the type of assets from the GIS and from asset management systems, for example. And with the utilities that we currently work with, there's always a GIS and there's always information on the type of asset. If we don't know the type of asset, but we know that there's 5 different types, we can do 5 scenarios, right? So we can create a scenario for each of the type of assets within the library or within sort of the asset base. And then we can always look at a worst case scenario, right? So if you want to do a storm resilience test on the older assets within that network, but you don't know exactly which assets they might have, we could say, what's the worst case scenario? And that will always give you more information than what they currently have, right? So we're actually providing them with insights, helping them understand the network, the location of the assets, what type of assets, and then what is the implication of, a severe weather storm happening. Okay, I understand, but the point that I am addressing is exactly that is not regarding the assets. We are working in Bangladesh exactly for this, and we have full information about the assets, but nothing about the connectivity, about what is happening in the electrical model. Okay, so this is Nosotros digamos, en mi discurso un poco ha ido en línea de, estamos especializados en la modelización de los parámetros de ingeniería y mecánicos. La parte eléctrica trabajamos con partners. No hacemos el power modeling, podríamos entrar. Hay un proyecto concreto que se quiere que trabajemos el power modeling y es interesante para nosotros, podemos poner recursos, pero tampoco no podemos abarcar todo o no queremos. Mantenemos reuniones, por ejemplo, desde hace algunas semanas con Minsite, que lo he mencionado varias veces porque están aquí los compañeros, por si después le queréis comentar. Ellos, por ejemplo, justo tienen esa parte del Power Modeling, ¿no? Entonces estamos decidiendo una colaboración y en el caso de que alguna empresa requiera no solo la parte de ingeniería mecánica y quiero ver resistencia de mi red frente a estos eventos, sino también quiero combinarlo con el Power Modeling, podemos trabajar con un partner que lo vamos a traer nosotros. Si ustedes tienen su partner para esto, encantados de trabajar, pero si no tenemos Insight, estamos cerrando, tenemos Siemens, que ya lo hacemos en un cliente real, por ejemplo, y podemos trabajar en principio somos partner agnostic. Pero no es el objetivo de la plataforma trabajar la parte de eléctrica, es más bien la parte de ingeniería mecánica, ¿no? Sí, digamos, sí. ¿Dónde está cada poste? ¿Qué tipo de poste? ¿Qué tipo de conductor? Y demás. Sí, y también cómo se comportan, ahora lo veremos, cómo se deforman, cómo se mueven, qué fuerzas ejercen. Podemos picar en cualquier conductor de la red y vamos a tener los kilonewtons que está ejerciendo sobre los postes. ¿Vale? La sustitución del PLSCAD. Por ejemplo, sí. No es nuestro objetivo único sustituir el PLSCAD, eso lo podemos hacer, tampoco es que queramos acabar con PLSCAD, pero por ejemplo en la parte de diseño podemos reemplazarlo. En la parte de simulaciones creo que aportamos algunos puntos más, ¿vale?
Ahí era donde yo te preguntaba de la inteligencia artificial, ¿no? Que igual, claro, todos estos algoritmos de manejo de datos, extraer datos y todo esto es basado en los datos y extrapolar lo que existe para lo que estoy suponiendo, ¿no? Si había algunos algoritmos adicionales, ir al worst case escenario es muy costoso, hemos ido por allí, pero es algo que escapa de lo que diría y no pueden decir. Pues claro, modelos de inteligencia artificial que no sean basados en data, sino modelos tipo sistemas expertos que ya incorporen heurísticas debidas a la experiencia de expertos y que hagan ese tipo de asunción que te permita hacer un supuesto razonable en cuanto al modelo. Digamos que nuestro algoritmo ahora no es el mismo que hace 10 años. De hecho, un punto fuerte es la madurez de nuestra solución en un contexto bastante innovador. Hay empresas que empezaron hace 6 meses o un año. El nosotros modelar la red de toda esta gente ha hecho que nuestro modelo esté más fino, obviamente. ¿Vale? Y el tener esos 2 millones y pico de kilómetros de línea que se operan diariamente desde nuestra plataforma afina esos modelos. O, por ejemplo, los modelos de crecimiento de vegetación. Misma cosa, tenemos unos esqueletos, pero hemos aprendido a hacerlos un poco especializados en cada país. No es lo mismo la vegetación en Sudamérica que la vegetación en Grecia, ¿vale? Sí. Me surgen dudas sobre la capacidad que tenéis realmente de identificar apoyos sobre una línea existente. Quiero decir, a partir de datos LIDAR o a partir de una combinación de LIDAR y imagen óptica, de vídeo, de fotografía, tal, que tenemos todas las varias series, en algunos casos tenemos dudas de exactamente qué tipo de apoyo es. ¿Es el modelo tal, en su variante tal, con el accesorio no sé qué? Esa identificación, ¿hasta qué punto tenéis flexibilidad para hacerla? Porque, claro, depende de los datos con los que quieras comparar. Sí. Tienes este catálogo, tienes esta nube, lo identificas, vale. Pero ese catálogo lo tenemos a veces en Tower, a veces solo como un modelado 3D simplificado. Tenemos planos en TIFF, porque ya no usamos el papel, pero vamos, planos del año Catapum, quiero decir, cosas así, que hay líneas que tienen 60 años y que, bueno, pues había este plano con esta variante y esta compañía hacía no sé qué, no sé cuánto. No tenemos un catálogo limpísimo y perfectamente ordenado, sino cosas variadas. ¿Qué dificultades o facilidades podéis tener ahí para identificar? A partir, ya digo, de, por ejemplo, una nube de puntos sin tampoco mucha densidad. Digamos que... Solo una cosa, solo por completar. Sí. También hay apoyos que son especiales, es decir, tenemos el catálogo del fabricante, la librería del fabricante o la librería propia de la utility, pero aparte de eso hay apoyos que se construyen especialmente para esa... Una entrada-salida o una... Sí, claro. Sí, el apoyo, entiendo que hablamos de transmisión y viniendo de WIT, vamos a ver esto. Vale. Esos catálogos, digamos, los vamos a... O sea, somos una de las partes o de los casos, ¿no? Espera. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Está esta ingestión y unificación de datos. No simplemente vamos a hacer un copy-paste de tu catálogo. Lo vamos a trabajar, digamos, limpiar y al final. Y lo complementamos, pues eso, con LiDAR, con otros datos. En el caso de algunos clientes, incluso incorporamos, por ejemplo, información de los propios equipos de campo que han tomado desde formato papel, como decías, casi, hasta formato digital, con bases de datos asociadas a cada asset. Sobre la complejidad concreta de diferenciar entre el modelo de apoyo A y el modelo B, entiendo que el algoritmo nuestro más el control de calidad debería de dar con el apoyo concreto. En cualquier caso, lo que comentaba Taco, en un momento dado podemos trabajar con diferentes escenarios y también reunirnos con vosotros, ¿no? O sea, en un proyecto normalmente con vosotros no cogemos los datos, nos vamos y aparecemos al mes con el modelo, sino se establece una serie de reuniones de control y que también se chequean con ustedes, ¿no? Si, por ejemplo, estamos teniendo muchas dudas en un área para diferenciar entre dos tipos de apoyo, pues se os va a pedir consulta también. Se puede chequear con vosotros, ¿no? Pero digamos que esa unificación de datos no es una simple cojo todo lo que me ha dado Baldomero de Lewis y lo meto aquí.
se va a tratar de unificar, limpiar digamos, asignar a cada asset de la forma más precisa posible. El algoritmo, obviamente, pues no te puedo garantizar 100% siempre que si dos soportes son muy similares, podamos diferenciarlos totalmente. Pero entiendo, no sé si Paco, you want to complement. There's different ways of, I guess, adding that, right? Like, for example, us as a software provider, we're not engineers like you are. We don't have the technical capability from the LiDAR or the images to say, this is a copper bare wire in the distribution network, for example, right? We know more or less what's in the library because it's been provided to us by the client. But what you can do is actually look at the form of the asset, the type of power from the LiDAR, for example. You will then, with your engineers, will have the expertise internally to say, that's probably that one, but we didn't know. Okay, now we do know. Or you can use imagery, for example, as well, right? And you can develop AI models to identify those assets. With conductors, it's difficult because most of them will look alike, right? So it's very difficult. And you'll probably need someone in your engineering team if there's doubts within what type of asset it is. The good thing about the network is that we can actually indicate if there's doubts. So if we don't know what the asset is, because it's not in the GIS, or the GIS is outdated, or whatever change has happened over the years, we can actually indicate there's only 50% certainty that we know that this is this asset, because the span before it was the actual certainty of that asset, right? So we can make some associations, or we could say 50% certainty, let's look at it together with your engineering team or your asset management team, and then we have more certainty. The question was regarding the identification of the poles, the towers, because regarding the conductors, we don't have Same many principle, results, right? and We replace conductor with pole, it's the same principle, it doesn't change. Yeah, the difference in the case of the poles is that we have a very extensive and really accurate catalog. Of course. Sometimes we can't identify them easily. So how much can your AI identify over an extensive catalog? What is the model of the models? I think Manu already alluded to it, right? And like I said, the principle is the same, because if we don't know, we can't extract it from the LiDAR, then, you're going to have your engineering team look at it. Mm-hmm. If you have drawings of that, then we can extract. We do have drawings, but some of them are in paper. GIS, so very old format. I understood everything you said. I think if we can extract that information from those drawings, either digital or, in manual form, mm-hmm. then at least we can compare those two, right? And then we can train the model to identify some of those towers, for example. But in the end, if you have across 90% of the network, 10 different sort of types of towers, and then there's another section where you might have another potential 50 bespoke towers as well. Mm-hmm. We can look at those on a case-by-case basis, right? So, como decía antes, no, si no sería el negocio redondo, ¿no? Cojo los datos, los meto, le doy al botón y nos vamos a tomar una cerveza, James, y volvemos y esto. Tenemos un equipo grande, no solo de software, de la parte de ingeniería también, que trata todos esos datos, ¿no? Entonces podemos coger datos en cierta medida manuales, como comentabas antes. Tenemos un equipo de más de 130 personas, que normalmente el software ya es un equipo grande. Este equipo no solo se dedica a picar código, sino también a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y tenemos experiencia en cómo importar esos datos, por ejemplo. Si os preocupa, os garantizo que los griegos son peores, a lo menos que nosotros en la organización, los portugueses también, ahora que no nos escuchan. Y por ejemplo, la red de ESNO, como comentaba Taco, tenía el componente que no teníamos en GIS, ¿no? Aún así hemos conseguido identificar, pues, con gran precisión, no sé si vamos ya por 80.000 kilómetros de la red o 60.000, los 240.000. Hay un trabajo de procesamiento de ese dato que si el modelo no lo puede hacer totalmente, hay un trabajo que se puede hacer humano, digamos, ¿no? Con gente que no es la primera vez que trata con una red o soportes o este tipo de componentes. ¿Vale? I think the tower is actually easier because the LiDAR, if we have LiDAR information, it gives a very, very detailed description of the construction of the tower, right? The height of it, the insulators,
the width of the tower, the cross sections of the tower. So we can actually really easily compare that to the drawings and then say this is this type of tower. So if we have any uncertainty, would you know how much within the network, for example, is uncertain? Because I appreciate that you're. That's a good point. And this is older now. Yes, I know we have it identified. How long do we have? Precise and big GIS. Yeah, exactly. But how many errors do we have inside? We could actually easily The problem is because of the bespoke towers. Because in that case, sometimes we have to make modifications to change something. Exactly. And sometimes people have to sign those towers with the caliper and to measure precisely if it's 1.5, no, 1.7. Those are right. So we could show that it's also they were part of a client in the Netherlands, tenant, which is also distributed, transmission. And luckily the LiDAR is good. You can extract a lot of information on the width of the tower, height of the tower, the cross sections, like I said. So yeah, I appreciate it. Only limited precision, because afterwards, if you want a precise profile to measure it, you can't do LiDAR. No, but When you have measuring the millimeter range in LiDAR. yeah, but if you have the drawing, for example, Yes. and then you can compare the two, then you can get quite a lot of certainty out of that without having to send people into the field. I mean, it's not going to be perfect, I agree. That's the point. Matching the LiDAR with the drawing. Yeah, exactly. How much can be done automatically? It depends a little bit, because of those bespoke towers, we'll have to retrain the models, for example, and that might take a little bit of time. If you have the data, we can do that over a course of, several months. And you're right, it will take some time to retrain those models. Especially if they're not assets that are used at scale at 100,000 kilometers, right? If there's only 5 of those towers and, a cross section in the tower stack, for example. So yeah, appreciate that. Baldomero, Taco, y si queréis pasamos a las demos porque van a ser bastante intuitivas. Perfectamente, gracias. De todas formas, ahora os invitamos al almuerzo / desayuno, comida, dependiendo de la franja. Para mis compañeros es ya casi merienda cena. Para nosotros es casi desayuno. Okay, James, so speak slowly, please. Well, thank you for the introduction, Manuel, for pointing out, I understand, come on in Cerveza, but nice to meet you all. It's glad to be here in Madrid. Following on from Manuel's presentation, I'd just love to show 2 practical examples on the platform itself. One's a distribution customer, one's a transmission customer. The first here, Scottish Power, the Iberdrola company. We'll just be discussing quickly how we actually build the model in practice. We'll be discussing a use case where we looked at risks with storms and how we can potentially look to use the platform to make design improvements to make assets more resilient. The second case will be a transmission customer in the Netherlands, where we're more focused on identifying the constraining factors for capacity, looking at line rating and how we can potentially, again, make decisions on how capacity can be improved in the network to reduce congestion. So I'll just go, I think maybe we should hold questions to the end. I'm sure there'll be plenty of them, but I guess first, we're here in Scotland. You would have heard me explain that all of our analysis is based off digital models of the utilities networks we assess. So to quickly introduce how we build those in practice, we primarily take the 2 inputs as we've seen before. The first is LiDAR. So you will see in the distance there are trees. If I zoom in, I can see these purple-pink lines that are aligned to the conductors, which we can clearly see. And then finally, for the pole, we can see a series of brown points here as well. So again, LiDAR will be brought in to the system. NERA has a machine learning tool to classify this to determine what is a pole, what is conductor, ground, vegetation, etc. And that gives us an overview of precisely what and where the assets are. To demonstrate how we can bring in GIS, should the customer have it, if I just overlay this here, you will see these orange dots and red lines. That represents the customer GIS. So you can see this topology of the network here. And if I click on the GIS point itself,
we can see if there's information about the conductor or the pole type, it's been brought in. So we can see this is a 3-phase ACSR, it's 11 kilovolts, etc. And then likewise for the pole, we can see, for example, it's a 10.5 meter pole, it's stout, which is a certain designation for how wide and strong it is, etc. Again, you'll also have noticed there's actually a discrepancy here between where the customer thinks their GIS point is and where we're observing it from the LiDAR. So again, we can actually reconcile this. Part of what Near's intelligence does is that we can see the topology of the network, in this case, that there's a 4-way junction here, and match that with the LiDAR. So even if there's larger discrepancies than we see here, we can still assign that information from the GIS point to the actual model that we've built. If I just turn off the LiDAR, if I turn off the GIS, you'll see what we're left with, this digital model of the network that is spatially correct and has the correct attributes. If I look at this in a little more detail, I can see from the pole, the information from the type of pole has actually been brought in, with information also on the sinking depth. It's been derived from the LiDAR, and other factors like, for example, the lead of the pole's exact position. And if I go into our library, we've actually, in this case, digitized all the assets that this customer has, and we've brought in the engineering characteristics of them from drawings, etc. So things like the mass of the pole, how it behaves under wind, that's been brought in, and that's going to enable us to do engineering grade analysis with this model. Likewise, for the conductors, we'll see information has automatically been brought in, so we can see it's for 3 phases. We have a approximation of what the tension is. So based on the sag and the actual LiDAR we've seen, we could determine what the tension of the conductor was at the time of survey. And again, we have these engineering characteristics brought in. So diameter, the braking load, and of course the cable behavior and how it behaves under thermal expansion. So this can also be brought in directly if you have, say, PLS CAD model of these wires. We have direct compatibility with that. So we can bring that in and these assets will behave exactly as they would in your existing models. I think maybe one thing to add in comparison to CAD is that PLS-CAD functions really much on an asset level, right? So individual assets. I think one of the benefits of NEAR is that you can do that for hundreds and thousands of kilometers at ease and with the same precision that you would do it for PLS-CAD, for example. So I think that's a huge benefit that you can do at scale with the same depth and actual speed as well, the analysis. As Taco points out, you'll be able to see in the map view just down here, this is an entire circuit that's been digitized, but the same level of precision is going to apply whether we look at 100 kilometers or 100,000. It's the same model. If we zoom in or zoom out, we will see the same level of fidelity brought through. Okay. So a quick introduction for what this was specifically used for in this case. The customer was responding to a major storm that had happened a few years ago, and it raised questions about how do we identify which assets in our network now are at risk? How can we do that at scale? And then also, how can we essentially decide if we have a limited budget, we have to send field teams out to make upgrades in certain areas. What are the high risk areas that we would send them first? In that regard, they had 2 main metrics that they were using to assess the risk of their poles. The first was an existing process they have, a simple red, amber, green matrix based on a few factors. The first is the pole in a flood zone? As you can see here, we've actually brought in flood data from a third party, and we're automatically assessing which assets are within the flood zone. So if we'd like to do reporting of this nature from a geospatial layer, it's totally possible. Additionally, we brought in the results of actual inspection data. So if an inspection team has gone out, they've noted based on an asset number that this pole is new, this pole is deteriorating, we can assign that to the asset, bring it into the model, and immediately do reporting on it. So as you can see here, some of these assets are deteriorating, they require assessment. And then finally, they considered whether or not the asset was in a high risk weather zone. So this was a low risk area for all these poles. And that was brought into essentially a score. So I can very easily see through a table throughout my entire network what the risk score is for every single asset that's been calculated, or I can find it in the map and zoom in. Por estar seguro que todos tenemos la información, sería el caso un poco de ese análisis estático que os comentaba antes, ¿no? Aquí hemos cruzado
desde mapas de zonas inundables o que se inundan todos los años con mapas de severidad de clima y también con datos de campo, ¿no? Cruzando eso se ha determinado un score de riesgo con los equipos de ingeniería en el que pues indica si un poste no está en zona de clima severa, no está en zona inundable y además es nuevo, probablemente me puedo olvidar de ese poste por ahora. Ahora, si es un poste que está en zona inundable, en zona de clima severo y además el equipo de campo, o lo sé por la fecha de instalación, me marca que el poste está viejo o está deteriorado, pues es un candidato a que hay que echar un vistazo a ese poste, ¿vale? Nuevamente, ese score, esa puntuación de riesgo se define un poco también en base a lo que ustedes, a su experiencia, cómo trabajan en campo. A lo mejor lo que aquí es un poste reemplazable, pues en Costa Rica no es un poste reemplazable, es un poste que está perfectamente y va a durar otros 10 años, ¿vale? Eso totalmente es customizable un poco a vuestro medida, ¿vale? Y como decía James, no solo tenemos la información del visualizador, todo esto lo tenemos en reportes. Este report, si lo sacamos rápidamente en Excel, que se puede sacar o en otros formatos, pues te va a decir de cada tramo o de cada poste el estado, ¿no? Si está en una zona inundable o no, en qué distrito se encuentras, cuál es si está en una zona de clima severo, etcétera, etcétera, y al final, pues un score de riesgo que aquí se ha marcado de 1 a 3, from 0 to 3, I think, o 4 5, dependiendo del score, pues se clasifica riesgo bajo, riesgo medio, etcétera, ¿no? Ese es un poco el análisis estático, un poco con datos de la red. Sorry. It's okay, but so now we have this sort of static analysis, as Mal has explained. The interesting question now is, well, how would these assets actually behave from an engineering perspective if a storm were to occur? So in this case, we have a full FEA model essentially sitting behind this, where we can perform storm simulations based on, again, how the assets will behave. This customer was interested in essentially replicating the conditions of the previous storm. And so I just open our environments tab. You can see there's a whole range of scenarios that we can test the network for. We can look at ambient temperatures. We can look at wind scenarios. We can look at ice and snow building on the line. But again, in this case, we were considering 100-mile-per-hour winds being applied in all directions on the asset. So what we're looking at here is essentially the utilization of the pulse, so the tip load under everyday conditions. But if we turn on our storm scenario, we can see that's now raised significantly to the point that this pole is at a view level of utilization that would merit upgrading or replacing the asset completely. You'll see the red marker underneath it as well that highlights the risk of it, and the percentage of the pole utilization highlights the storm simulation. Absolutely. Básicamente aquí estamos diciendo, en un viento de 100 kilómetros por hora, esta sería la peor dirección del viento. La posibilidad de caída o de ruptura del poste está en un 77,59%. Y en nuestro caso, pues se ha marcado con rojo en este preciso caso, porque creo que es up to after 70% is risk of follow after 65%. Se ha definido un determinado porcentaje a partir del cual Iberdrola quería que le marcásemos como riesgo de este poste, ¿no? And I guess part of the insight for this particular customer was the wind necessarily doesn't come in the direction that you're expecting it to come all the time. So maybe your assets have been designed to withstand winds from the west, and then you have a storm from the north. So we can run all these different scenarios and see for each asset, based on how it's been constructed, if there's a stay in a certain direction, whether that will be the worst direction it might be exposed to. Finally, the question that we had is, how can we actually use the platform to initiate some of those design changes that would make those assets more resilient? So we have two sets of scores that we've considered. There's an extreme pole tip load scenario here. There's also the result of the asset degrading. So we can actually use the design functionalities of the platform to look at how we would address these. If we were to, for example, to move the pole, we would automatically see a recalculation of the pole loading. The FEA will again run dynamically on the new position of the asset. If we were to add a stay, we can place this, and it will not only recalculate, it will also place the stay in the best possible direction to resist the worst wind scenario that's happening here. And then finally, we could even change the asset itself. So if we wanted to harden it to a stouter asset, we could simply go through the pole library and determine we should use a different one instead, maybe a taller pole. Just as an example,
we'd immediately see that change and the position of the conductors would adjust as well. If we're working through a design scenario, so example, we've said this pole is degrading or needs to be replaced, could actually go through and make our plan for whether or not this pole should be replaced. And you'll see our risk score that was based on the degradation of the physical asset is also being recalculated. Básicamente, como hemos visto antes, tenía los dos análisis que hemos hecho fallando, el estático diciendo que estaba deteriorado, que estaba en una zona de clima medio, etcétera, y aquí, pues, por el tema de las tensiones, veíamos que estaba por encima del 60% y se marcaba como riesgo de caída, ¿no? Lo que ha mostrado James es un poco cómo el equipo de ingeniería podría lanzar tareas a los equipos de campo desde quiero que cambies el tipo de poste por un poste más fuerte, bla, 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 quiero que reemplaces el poste entero por uno igual, o quiero que cambies la localización, o quiero que le coloques un tensor en esta dirección, ¿no? Él lo ha puesto aquí, nosotros podemos elegir el ángulo en el que se coloca, ¿vale? Y la dirección. We also build automatic rules. So if you have a fixed set of design standards or it's in response to a simulation, if we need to, say, replace the assets, in this case, we're looking at whether or not a conductor is within the standards for the design, we could also automatically apply that. So I can now very easily see in my network, based on some customized rules, where I need to reconductor or change the asset type. As an example, if we have this type of cable here that's in the gate, and I'm saying, based on my rules, we've recommended a Hazel conductor instead, I could again go through my asset library, select it, and now this entire segment of the line has been adjusted. Esto está basado un poco en el número de... Tenemos datos de las conexiones que van haciendo a cada tramo de la red. Cuando se supera un determinado número de clientes, la plataforma propone sustituir ese tramo por un cable determinado, pues no sé, de grosor o de características diferentes, que va a aumentar la capacidad del cable para poder, digamos, estar en teoría ok con las reglas de número de personas o número de conexiones que hay a esa línea. Some other areas we can look at are, for example, ground clearance. So based on our distance to the terrain, we can calculate the lowest point. That may also form part of the design check. And again, we can simulate how these would behave at survey temperature, but also if we had a higher temperature, turning up wind there, a higher temperature scenario where the conductor starts to sag. You'll see also the lowest point isn't necessarily in the same spot as it was before after we raise the temperature. And then finally, before I move on to a transmission demonstration, this also works for placing new network entirely. So if I need to do a new section of the network, I could simply place a pole down for some conductors, and you'll see whatever report we're looking at to assess the network, whether it be something like ground clearance, vegetation, or in fact our pole loading analysis, it's automatically going to work for the new network you designed. And again, you have the entire asset library at your disposal in the background, so any changes you need to make can be imported and reported upon. Would you mind showing that briefly on the vegetation? Oh, sure. It's quite visual. Yes. So in this case, we've also considered for existing lines, what's the proximity to the vegetation? We have a precise view of the vegetation from the LiDAR. And again, to show if we wanted to test something like wind, we could see how our vegetation risk changes for the asset. And again, if we were to place new assets down, so let's say I wanted to extend this line. If I put it near trees, because we have that exact view of the terrain, we'll see that is automatically reported as well. So as part of the entire asset upgrade process or new line design, any of those existing reports you have, they'll work for the new network as well. Esto se actualiza de forma dinámica en el visualizador, también en los reportes, se van añadiendo nuevas líneas. Por ejemplo, para un caso de planeamiento de un nuevo tramo de la red se identifica rápidamente o podemos trabajar con variables que nos digáis, pues me cuesta cortar el metro cúbico 30 euros. Yo te voy a decir en 4 rutas que hagas cuál es la que más vegetación te va a costar. Por ejemplo, te cuesta en esta 5.200 euros, en esta 3.000, en esta tal. O podemos hacerlo en base, me dices cuánto te cuesta instalar un poste o cuánto vale el metro de cable que estás utilizando y te decimos pues también costes en base a metros de conductor, en base a postes instalados, en base a trabajos de cable. ¿Vale? Esa flexibilidad que decíamos antes se ve aquí. Can you click on the cog just to show formulas or something?
Pero básicamente, por ejemplo, James podría crear rápidamente la regla de distancia al suelo, añadir un tipo de encostamiento de vegetación que se marque en amarillo, que es cuando está a más de 3 metros, por ejemplo, o esto, tenemos las fórmulas aquí. Obviamente no os obligamos a manejar esto. Se os puede dar un entrenamiento si tenéis un equipo de ingeniería potente o queréis totalmente controlar todo vosotros. Tenemos paquetes de training, normalmente se incluyen dentro de los proyectos o de los pilotos, o bien os podemos predefinir estos reportes sentándonos con vosotros durante este kickoff, ¿vale? Con un workshop, con los equipos que queréis ver y irlos actualizando. A lo mejor no es lo mismo lo que queréis ver ahora que dentro de un año, ¿no? Entonces, dentro de un año tenéis nuestro soporte para actualizar estos reportes o, oye, tengo una reunión con la gerencia y me gustaría, Manuel, sacar un reporte de toda la red. ¿Cuánto me va a costar cortar la vegetación en el sur de España y en qué zonas me voy a enfocar? Pues generamos un reporte basado en zonas, en costes, etcétera, ¿vale? Sí. O sea, para estos reportes, si no te he entendido mal, puedes elegir la forma en la que se va a calcular el efecto del desplazamiento por viento. Sí, tenemos nuestras propias fórmulas. Por ejemplo, con hipótesis de una determinada temperatura, una determinada velocidad, una distancia. Vale, y eso, digamos que tienes capacidad de ajuste. Exacto, no obligamos a trabajar totalmente con nuestras fórmulas. O, por ejemplo, no solo el tipo, ¿no? Como lo pintáis, las distancias, pues es totalmente diferente. Hay clientes que trabajan con, digamos, esferas imaginarias alrededor de los conductores, small radial, medium radial, large radial, creo que en alguna demo lo habré enseñado alguno. Hay otros que simplemente quieren que le marquemos todo, por ejemplo, en transmisiones diferentes. Normalmente queréis que marquemos un corredor, ¿no? De 50 metros. Sí, más o menos. Depende, ¿no? Y además, en los detalles hay mucho dinero de diferencia en lo que sí. El aceptar un metro más, un metro menos. Puede ver, sí. Y el modificar la fórmula, si vosotros decís, mira, yo tengo una fórmula para el SAT, que es la que quiero, porque la desarrollamos hace 15 años y es la mejor del mundo, podemos meterla. No os obligamos a utilizar todos nuestros... Eso lo combina con lo que comentabas antes de crecimiento de la vegetación. Lo podemos combinar. Una prueba que podemos hacer con alguna distribuidora o transmisora es, pues oye, seleccionemos 500 kilómetros de red y con los datos que tenéis y nuestros algoritmos bases de control de vegetación, afinemos un poco un modelo para cubrir estos 500 kilómetros. ¿Afinar qué significa? Pues voy a meter tasas de crecimiento de especies de aquí, pues si identificamos una zona de eucaliptos, una zona de... No es lo mismo que otras tasas por otro... Podemos, oye, queremos también que te caigas en cuenta el tipo de suelo. Las plantas no crecen igual, el modelo no se aplica igual cuando el suelo es ácido, el suelo arenoso, etc. En Japón creo que incluso trabajamos con partners en Asia de una empresa de botánica y biología que asesora estos modelos también, ¿vale? Que hoy... The machine learning models for the classification of the LiDAR identifies exactly each individual tree, which is now highlighted by James. And that allows us to then at a later stage use satellite data to, as Manuel explained, identify the type of tree. And then we can apply growth rate to that. Or in a simpler form, we can do data of LiDAR sets compared to each other to see what the growth has been. And then also implement the data from the cutting. So we know when a tree was cut. Or when it wasn't, then we can compare the growth rates to each other. So that individual tree highlighting is one beneficial for fallen risks, right? So you know exactly which tree might fall into your network, but also to allow for more, advanced analysis. Do you work as well assessing about, in case of the growth of trees, which trees should be cut or? We can, yeah. So in that case, the optimization of that means very great movement of people and money. Exactly. Yes. And that's something that we're doing more and more. And I think what we would love to do is actually work with the clients to develop that for them. Because every country is different, every soil type is different. It's a very complex model to build that. So we start simple and then we start adding on with the client on what they need and what they want to do. If the focus is cost, we can focus on cost. El modelo, como explica Tacos, podemos empezar con una prueba, por ejemplo, 500 kilómetros, un modelo simple. ¿Un modelo simple qué es? Pues tengo LiDAR en T1, LiDAR en T2, por ejemplo, extrapolo el crecimiento y añado identificación de especies. ¿Qué es un modelo complejo? Pues metemos
histórico de actividades en la zona. Actividades es si se ha cortado hace 3 meses o se ha cortado 6 meses y cruzándolo con la especie, el crecimiento no es el mismo. El tipo de suelo que comentaba antes. O los datos meteorológicos de los últimos 3 meses. Creo que con eso es con lo que nos asesoraba esta empresa de botánica y de biología. One time in the UK, specifically for all that James continued, they asked for species health as well, because the health of the tree will indicate whether or not there's a greater risk of the tree collapsing, but also the growth rate is different, right? So they know that it's unhealthy, so you can measure the growth rate on that, and then decide whether or not the tree needs to be removed entirely as well. So the species health can then also be. O también Yes, very specific. podemos, una vez tenemos el modelo, si por ejemplo ustedes nos dicen hemos cortado todo esto o hemos hecho un corredor de tanto, lo podemos simular. Podemos eliminar estos puntos LiDAR y esta parte del modelo y digamos sin necesidad de volver a pasar el LiDAR, simular que habéis limpiado esto, dejarlo en cero y empezar a aplicar las tasas de crecimiento, por ejemplo. El problema o la cuestión es the question is that we struggle very much to optimize the cost of the cutting of the trees because I think it's quite strange. The first times I learned about it, it shocked a little. It's one of the biggest costs that we have. Yes, of course. So optimizing how many people are going to cut what and when, that's one of the greatest costs. Maybe maintenance. we show you a little bit more on the prioritization, because there's a lot you can do without having to do very complex growth models, right? So you can look at where's your highest risk in relation to the one. Most of our clients, they just cut, right? So they send out the teams, and the teams, either contractors or internally, they'll say, go clear a corridor. And then on a cyclic basis, they'll go around the entire network and cut everything. What we're saying is we know exactly where the risks are. Not only do we know where the risks are, we know what the highest risk is, how many customers are connected, what the potential cost is of the cutting that needs to be done, and then you can start prioritizing by tasks. Where do you go and how do you go there, right? But that sometimes also creates a change of cultural mindset in how the cutting cycles take place, and the operational teams need to adjust to that. So we could show you a lot more on that if you want. Tenemos otro cliente, por ejemplo, como dice Taco, que priorizamos en base al tipo de vegetación, el coste y las zonas, ¿no? Entonces, uno de los gráficos o reportes es, creo que lo utiliza los managers para la gerencia, pues en tales, aquí lo podríamos hacer por, no sé, provincias o regiones, en tales municipios o en tales áreas donde tengo más casos de vegetación a menos de 1 metro y voy a enfocar los equipos de campo en la campaña antes de verano, mandar los equipos de campo ahí, en lugar de, pues empiezo por la parte esta de la red y voy cortando y dentro de 1 año acabo todo, ¿no? Pues no, enviar los equipos de campo a las 10 localizaciones donde tenéis el riesgo inminente. Los próximos 3 meses podéis enfocar en otras localizaciones donde el riesgo era menor, por ejemplo. ¿Vale? Si queréis, os podemos agendar otra reunión y os mostramos esa parte de priorización en el cual tenemos, pues, son diferentes reportes, están basados sobre todo en el coste y en la región y en el número de casos en esa región Para eso, digamos que me interesaría también conocer el detalle del estado actual de lo que tenemos, porque es algo en lo que se ha trabajado. Sí, para comparar, ¿no? Sí, no hay problema. Solo decir, tenemos esto y bueno, exactamente qué es lo que necesitamos. Claro, sí. Ya tengo dudas. No obligamos a coger toda la plataforma ni todos los casos. Entendemos que algunos tenéis vuestra propia herramienta de trabajos en campo, vuestra propia herramienta de control de vegetación. Nuestro objetivo no es eliminarla, es complementarla o ayudaros a mejorarla o cubrir algún caso que no lo tengáis cubierto con esa plataforma, ¿vale? Obviamente, si trabajamos en todos los casos y todo lo hacemos nosotros, pues mejor, pero no, infelizmente eso no se puede. All right, transmission being moved on. Okay. Let's go to transmission and we can go to the... All right, moving now to the transmission demonstration. So the focus of this one was slightly different, but we're looking at the same concept. We've digitized an existing network. We've captured LiDAR to see what the surroundings are. The question here, though, is ultimately how can we optimize the network so that there is more capacity, we can reduce congestion. So
To build up to that, we First, first, we can, because we have people from Red Electrica in the room, or Elevate at least. I think it is worth touching on some of the EMC stuff as well, because I'm assuming that's relevant for them as well. But yeah, go through your spiel, and then at the end we can add for that. sure. Yes. Sure. Okay, so to begin, we looked at considering a few different causes of congestion, mostly related to the sag and the conductors. So the first was ground clearance. So in this case, we want to assess, based on the survey conditions of the line, what happens if we run the conductors at maximum operating temperature. So in this case, maximum operating temperature for these lines were 120 degrees. So we're again simulating, we can see from the sag here, exactly which spans in the network would be in violation of some standards for ground, for railway, for road clearance at that temperature. So if I turn on the map, I can see very easily, if I look through the network, I can very quickly see which sections are in violation and which ones are going to not have a violation of this maximum temperature. And I can see that here, this section. You zoom in a little bit more on the analytics map, because it's difficult to see this. So there's a difference in color. So one is red, the other one's green, highlighting the potential issue. Again, we could scan through our entire line or look in a report and see exactly where we would have that infringement. El reporte se actualiza casi automático. Si, por ejemplo, ahora James cambia y dice, no, la temperatura máxima, porque hay un error, el tipo de cable en esta zona es 100 grados, él pone 100 grados, se va a calcular el SAC de cada segmento y va a marcar en cada zona y en el report, ¿no? Dónde estáis incumpliendo la distancia. Si esa distancia cambia dentro de 3 años, porque el gobierno dice que ahora tenéis que estar a 6 metros, se cambian rápidamente, se generan de nuevo los reportes y se actualiza el visualizador, ¿vale? Other risks that might be considered that could constrain capacity are, for example, buildings. So again, same approach. I can see on the map, we're looking through the network, which of my spans are going to have a building infringement risk if we're running at maximum operating temperature. And I can see again here, we've captured some sort of greenhouse directly underneath the line. And we can again see from the sag and the conductors, the parts of that building that would then be in violation. And then, sorry to jump in, but with this client specifically, we actually worked with building and commissions. So, for example, they would get a request, 5,000 a year, for new roads or buildings being built in and around the network. And obviously, then they have to decide whether or not it would be safe to actually build something close to the network. So we can actually drop in whatever request they have in, like if it's, for example, a building next to it, we can actually show them, as James is doing now, where that building might come, or what the obstruction would be and what the issues would be. So that means that not only can you pre-plan the construction and provide permission, you can also look at that still that, for example, that temperature or capacity component from a future perspective. So it's very dynamic in that sense and very easily operational. Esto se puede hacer para predecir, ¿no? Pues como dice en Holanda funciona organizado, que hay 5.000 peticiones al año de nuevas construcciones. Se puede coger la dimensión de esa construcción, simular en la plataforma y ver, pues si yo voy a tener que cambiar la línea, si puedo argumentar que no se construye, etcétera. Se puede hacer también una vez la construcción está ahí, vamos actualizando el modelo. Eso, por ejemplo, es una problemática en Sudamérica. De repente me han aparecido 20 casas debajo de la línea de transmisión. Porfa, dime qué riesgo hay, si tengo que entrar en conflicto e intentar echar a esas 20 casas, o si puedo simplemente estar tranquilo porque mi red, aunque meta más capacidad, no va a tocar los edificios y la voy a liar. O me obliga el gobierno y quiero justificarlo, ok, que voy a tener que subir las torres y que el gobierno me dé el dinero por esta situación nueva, por ejemplo, ¿vale? El edificio lo puede crear en el momento o podemos generar una librería de edificios también diferentes para ponerlos de forma más rápida, ¿no? So how this rolls into a generalized view of where the restrictions are in your network and how you can enable more capacity. We now see, we've now rated every single line, every single section of the network based on what's the maximum operating temperature you could run that span on before you have some sort of violation. So you can see here, we had our building. There's a maximum temperature of 99 degrees here before we're going to run into an infringement. So that is a constraining factor on that section of the network. If I wanted to go back to our ground clearance example from before, you can see over here where we were checking previously,
it's 101 degrees before we have an intervention to the ground level. So we have the ability to take multiple different constraining factors that are going to limit the capacity, aggregate them, and then you can go through and decide how exactly would we rectify this situation. So maybe that's retensioning the conductors or reconductoring. Maybe it's replacing the tower completely. So as an example, if we think this is too low, I could select this tower type, which is a height of 48.5 meters. And I theoretically could bring in a different tower type. So, for example, one that's taller. We'll digitize every single type of tower you have, and instantly you can see our operating temperature for this section of the line has now gone up to the maximum of 120 degrees. These are the sort of things we can do using the platform to, again, rectify these situations that we've then identified. Aquí lo mismo, en los reportes se va a actualizar. Tan rápido como James, podríamos hacer un filtro y decir, quiero que me marques los tramos en un reporte donde estoy por debajo de 110 grados. Te salen los 50 tramos y en los 50 tramos tu equipo de ingeniería pues prueba diferentes soluciones y los reportes se van a ir actualizando. En este caso, pues la torre más alta ha permitido que se pueda llegar al 120, que era la máxima capacidad permitida por las características técnicas del conductor y que se cumpla la normativa, ¿no? Aquí la normativa es compleja porque además de que tienen infinidad de zonas de trenes, etcétera, también les preocupa el nivel del mar, por ejemplo. Es una causística que no la tenemos aquí, pero como allí están sujetos a inundaciones y el tema de los diques, pues es una de las cosas. Entonces, toda esa complejidad legislativa, diferentes distancias, es lo que pretende la plataforma unificar y darte la máxima temperatura en cada caso, teniendo en cuenta todas esas. There's many ways we can configure this. So again, if I just want to test, if I may be seeing what the impact of different temperatures are, at any temperature I'll specify, I will see, in this case, everything is passing. But if we raise the temperature past that identified threshold, we're now seeing there's different violations that have been flagged here. The final component of this is that we not only can look at operating temperature, we can start considering actual line rating and how we convert the current running through the line to the actual temperature and then how that relates to the violations. So for operational planning, we can consider based on different times of year, if I have an ambient temperature, if I have cooling factors from winds and wind direction, so different speeds and different directions. And then I experiment with the amount of current I want to run through the line. As I increase this, we'll see a recalculation of the temperature that's being applied. And if I, for example, drop the wind speed and wind direction to, say, it's a warm day without any winds, I can now see we once again have a violation on this span under this line rating condition. It's been used for operational planning now, but theoretically, if we had live sensor data, there's no reason why this couldn't be operating in a live operating fashion where we're seeing regular updates from what's happening in the lines, what's happening in the weather around it, solar radiation, and then making projections for when we're going to hit violations. Estos son condiciones predefinidas, os permitimos jugar un poco y generar diferentes reports o cambios en el visualizador con las condiciones estáticas. Si vosotros tenéis los sensores, estaciones meteorológicas o estaciones de medición de temperatura, podemos importar esos datos y ya no serían fijos. Los vamos a procesar al vivo y mandaros pues, X tiempo una determinada información acordada con vosotros, ¿no? Pues si queremos tener en cuenta la temperatura, la corriente que está viajando, era otra de las cosas que se exploraba con Minsight, porque ellos tienen un departamento de IoT con diferentes sensores y podría ser interesante si en algún caso queráis, digamos, cubrir toda la solución y vosotros no tenéis esa parte del Power Modeling o de los sensores. The last component we considered in this analysis was actually the impact of electromagnetic compatibility, so EMC risk. So part of what this customer was interested in was what are the constraints on our network because of proximity to pipelines and railway lines that are proximate to the assets themselves. So you would be aware if we have parallel railway lines to transmission towers, we can have interference that can also limit the maximum current that can be run through the network. Part of what we looked at from this was identifying, based on the distance and the angle between our network and the railway lines, level scores for line segments to see across our entire section of the network,
what is the aggregated impact of all this proximity to these railway lines? This could also be replicated for things like underground pipelines, impacts of things like soil that may affect this. They can be brought in because we have this information, the third-party information about the assets, and we can see exactly how they compare to our existing network. I guess maybe for a lot of the, I guess, engineers you all in the room, these are all things that you probably do on a day-to-day basis for your clients, either in a manual or with other technology. The platform allows you to do it so very quickly, so very smoothly, and you can configure and plan it in advance that it allows you to actually do the work for your clients faster, but also to take on more work with other clients as well in the meantime, right? So a lot of the work that you probably do on a day-to-day basis will need your expertise to tell us what you want to do on the platform and how it can facilitate your work. And then we can come together to see, one, if we've already done it before, or how do we configure it on the platform? How do we do that with you, right? So your expertise, because we're not mechanical or electrical engineers, right? We need your input as well to how does this configure, how does it come together on the network as well? So these EMC studies, I'm sure that you guys do, you do run studies all the time, right? So I think there's a lot of relevance in the collaboration, partnership with engineering companies. Si queréis, creo que estamos listos. Si queréis tomar algo y conversamos, si tenéis dudas podemos intercambiar. ¿Os parece bien? ¿No? O... This was only a section of what we can do, so if you have questions, let us know. Y cualquier sesión, como decíamos, o demo, podemos o visitaros en vuestras oficinas. James está a poco tiempo, tenemos otra gente en el equipo que también, no solo James. Taco le encanta España, así que es feliz, está deseando que tenga una excusa para... Sí, a veces contesto en inglés porque son cosas muy técnicas, entonces me siento más cómodo en inglés, pero sí hablo español. Espero que os haya parecido interesante. De nuevo, estamos abiertos a cualquier reunión, sesión, prueba de concepto, piloto que queráis hacer. Si queréis cambiáis opiniones o lo que queráis, ¿vale? Pues muchas gracias a todos. Gracias a Nosotros, como os han dicho, ahora pasamos un poquito a tomar algo y aquello que necesitéis, os pueden continuar dando detalles e incluso reuniros con ellos. Y bueno, pues como os han dicho, que llegará al detalle de la situación de necesidad, pues les hará falta otros. Les sí, puede haría falta otros o pueden ser cosas más precisas de vuelos de drones o cosas similares, pero bueno, una base de datos inicial y fiable y sobre todo por el background que ya tienen, es lo que da el valor a su plataforma. Lo he dicho, que muchas gracias a todos por venir, por estar con nosotros aquí en Teniberia y también a nuestro equipo, Alberto, que si bien no se podría haber hecho esta sesión. Gracias, Y ahora